Amigos y amigas, no vas a creer lo que sucedió en la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum se harta de la histérica loca de Lili Téllez y la para en seco. Pero antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a suscribirse a su canal y que dejen sus comentarios. Pues vamos a ver qué es lo que sucedió y cómo esta loca se lanza y se desboca en contra de la presidenta, y después vamos a ver cómo Claudia Sheinbaum la pone en su lugar con esto que informó al pueblo de México. Pues vamos, amigos, con la información. Vamos a escuchar a esta paniaguada traidora al pueblo de México. Vamos con la información, vamos a escuchar. Queridas familias mexicanas, ahora la bancada de los mafiosos va a atacar el amparo. Por instrucciones de Sheinbaum, en lugar de atacar al crimen organizado, van a atacar, van a abollar el escudo, el único escudo que tienen los ciudadanos frente a los abusos del gobierno corrupto. Me da mucha pena que el tiempo me haya dado la razón este día en que Sheinbaum llega a un año en la titularidad del Ejecutivo. Se confirma que ella ha defendido abiertamente el narcopacto. El día de hoy, ella cumple un año al frente del Ejecutivo defendiendo al narcosenador Adán Augusto López. Su defensa del narcosenador Adán Augusto López confirma que Sheinbaum misma defiende el narcopacto. Fue tan lejos, tan vergonzoso el hecho de que ella haya expresado esta defensa al narcosenador, que incluso defendió al operador del cártel de la Barredora, sí, por favor, al García Luna de Adán Augusto López. Estoy hablando del amparo. Tiene que hablar con relación al dictamen. Sí, estoy hablando sobre ello. Llegó Sheinbaum a tal grado al cumplir su primer año que defendió a Requena, el narcosecretario del narcosenador Adán Augusto López. Sheinbaum lo defendió en la mañanera. Dijo que el narcosecretario había logrado bajar los índices de violencia. Lili Téllez, le recuerdo que estamos en el apartado del dictamen, por lo que de conformidad con el artículo 83, numeral 1, fracción tercera, le pido de manera respetuosa que se apegue al tema. Llega al año Sheinbaum como presidente de México defendiendo abiertamente al narcosenador Adán Augusto López. Bueno, amigos, esto es lo que está hablando esta paniaguada que siempre va al Senado a hacer lo que quiere, no respeta y nunca se apega al tema, donde todos los días que acude esta panista solamente va a insultar, solamente va a hacer escándalo, va a gritar, va a poner apodos. Y vamos ahora a ver cómo la presidenta Claudia Sheinbaum la paró en seco, se hartó de esta panista y le da tremendo palazo en el hocico que la dejó en ridículo con esto que informó al pueblo de México, porque esta panista
se lanza en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, que cuenta con más del 80% de aprobación, mientras que ella es pluri y ni las moscas la respaldan. Vamos rápidamente, amigos, como la presidenta de México pone en su lugar a estos traidores al pueblo de México en plena mañanera, que han pedido al gobierno de Estados Unidos que invada nuestro país. Pues vamos, amigos, con la información, porque te vas a sorprender lo que viene a continuación. Vamos a escuchar. Bueno, vamos para acá. A ver, vamos acá, que luego vamos por acá. Hola, presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Pues hoy es 2 de octubre y recordamos la matanza de Tlatelolco de 1968, cuando el régimen autoritario del PRI ordenó disparar contra los estudiantes que luchaban pues por la democracia. Ayer, en el aniversario del primer año de su gobierno que organizó Morena, el monero Rafael Barajas, el Fisgón, y me gustó mucho esto que dijo, pues recordó cómo el presidente López Obrador recuperó esa democracia que el viejo régimen arrebató, y que paradójicamente pues hoy hay personajes como Alito, Salinas Pliego o Lili Téllez quienes se atreven a decir que no hay democracia. Coincide con el Fisgón en que pues solo son ellos los que dicen que no hay democracia en este país, presidenta, y por qué pues es tan importante esto que se recuperó con la llegada del presidente López Obrador y con usted también aquí. La historia de represión asociada al primer periodo del PRI antes del neoliberalismo es muy grande. Hay muchos casos de represión a movimientos sociales, sindicales, muchísimos casos, mineros, ferrocarrileros, presos políticos, el periodo también de desaparición forzada de personas por motivos políticos. Es muy amplio. Nosotros sostenemos que ahí donde se utilizó a Fuerzas Armadas para reprimir, la decisión siempre fue de un civil, que era el presidente de la República. En el caso del 68, la orden de la represión, reconocida por él mismo, fue de Díaz Ordaz. Incluso hay muchos libros sobre eso, de cómo se utilizó al Estado Mayor Presidencial y al Ejército de manera distinta. Por eso la decisión del presidente López Obrador de desaparecer el Estado Mayor fue muy importante por muchas razones. Obviamente la austeridad, el que no tendría por qué haber 8,000 soldados cuidando al presidente o a la presidenta, pero además porque era un grupo de élite. Entonces eso desapareció y se regresó al ejército. Pero son muchas historias. Eso era autoritarismo. A nosotros nos tocó, digo a nosotros, mi generación, digamos la última parte de ese, ya cuando participamos políticamente de ese periodo autoritario. Yo recuerdo el primer 2 de octubre donde yo participé marchando, pues fue en el 78. Entonces, las cartulinas, o bueno, los pósters que anunciaban la asistencia a la marcha, tenían las fotos de los desaparecidos políticos, porque era la época en que doña Rosario Ibarra de Piedra y otras madres se habían empezado a organizar para hacer visible que había desaparición forzada por motivos políticos. Y si pegábamos un cartel, pues teníamos que estarnos cuidando porque te perseguían. O sea, le estoy hablando del 78. 78 ya gobernaba López Portillo, ya se hablaba de la reforma política, pero había que estarte cuidando. Si hacías una pinta o para convocar a la marcha, pues te detenían. Y ya era la última parte de ese periodo, pues terriblemente autoritario.
Hay muchas historias aquí se pueden contar, y de los presos políticos. Entonces, eso es autoritarismo. Y por supuesto, había regímenes todavía más autoritarios, pero en aquel entonces no había lo que hay hoy en los medios de comunicación. O sea, de lo único que se hablaba era de lo que había hecho el presidente de la República. Era el control absoluto y total de los medios. Que a nadie se le fuera a ocurrir, pero hablar en contra del régimen, y menos del presidente, porque se le corría de inmediato y había sanción al medio. No había libertad de expresión ninguna, de ningún tipo. Y bueno, evidentemente, la desaparición de muchos luchadores sociales que podían, a lo mejor estaban cometiendo una ilegalidad, pero en todo caso deberían de haber sido presos por la ilegalidad y llevar un juicio, y no ser desaparecidos políticos. Entonces, eso era autoritarismo. Hay otras formas también de autoritarismo, pero en este caso, se vean todos los medios. Pueden decir lo que quieran de la presidenta, de lo que sea. A nadie se le habla por teléfono a un dueño de un medio para decir, óyeme, córreme a esta persona que está hablando mal del presidente. Eso no, hay libertad de manifestación. Bueno, tan hay libertad de manifestación que incluso cuando hay acciones de provocación, desde mi punto de vista, como las que hacen algunos grupos, no hay detenidos, porque sabemos que lo que buscan es provocar para generar mayor problema. Entonces se vive una situación de libertad enorme en nuestro país, enorme. Vean ustedes nada más Fox cuando gobernó, porque es el PRIAN, no se nos olvide. Bueno, aunque yo dije el otro día que parece que ya tiene tan mala fama el PRI, que ya el PAN se está queriendo aliar con MC, ¿no? Pero el PRIAN es el PRIAN, porque Fox y Calderón gobernaron en alianza con el PRI, y Salinas, Zedillo y Peña, incluso con el Pacto por México, pues gobernó en alianza con esos partidos, es el PRIAN. Pero en la época de Fox no se nos olvida el desafuero. Claro que hubo tal movilización tan masiva de tantos millones que se tuvo que echar para atrás, pero el fraude también es una forma de autoritarismo. El fraude del 2006, pues finalmente no permitieron que gobernara quien quería el pueblo. También es una forma de autoritarismo. Entonces sí, la cuarta transformación, por más que digan nuestros adversarios, y por eso su discurso no entra en la gente, es libertad, es democracia. Y justo, Presidenta, pues relacionado a esto, ayer, bueno, como usted también, como se mencionó aquí, la encuesta ENCOL que se publicó en El País le da un 78% de aprobación de los mexicanos, pero llama mucho la atención que en el caso, por ejemplo, de Lili Telles, el 52% de los mexicanos tienen una opinión negativa sobre ella. Lo mismo pasa con Salinas Pliego, quien tiene el 48% de negativos, y de Alito, que pues tiene el 67% de negativos. Es decir, Presidenta, pues quienes la critican a usted y a la 4T tienen el total rechazo del pueblo. ¿Qué piensa sobre esto? Ya no voy a meter. Y, Presidenta, pues como último tema, en varias ocasiones aquí ha compartido videos de distintos atletas mexicanos, pero pues
que le han dado muchas alegrías a la gente, ganando competencias a nivel internacional. Ahora en la India se está llevando un campeonato mundial de atletas paralímpicos. Sí. Con una destacada participación. Ándale, pues vamos. ¿Qué mensaje le daría también a esos No, pues felicidades. Es igual el doble de trabajo y esfuerzo. En alto el nombre de México y además con un sacrificio enorme. A ver. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártela en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.